Tic, tac. Hay momentos en los que el mundo se detiene. Un pitido, una puerta que no se abre, una voz que no debería estar ahí. Y de pronto, estás encerrado. No porque alguien te haya encerrado, sino porque algo quiere que te quedes dentro. Bienvenidos a El Canal Maldito, un espacio donde los testimonios reales se transforman en documentos que nunca debieron salir a la luz. Hoy te traemos un episodio diferente, 4 historias, 4 encierros, 4 momentos en los que el miedo entró en aulas, sillos y salas vacías, sin romper una sola cerradura. Son relatos breves, enviados o reconstruidos a partir de audios, registros escolares y memorias que aún tiemblan al recordarlo. A lo largo de este episodio, escucharás lo que ocurrió dentro de institutos aparentemente normales, pero lo que pasó allí no tiene una explicación sencilla, ni siquiera humana. Comencemos con el primer caso, el encierro inesperado del Instituto Calderón. Un suceso que fue oficialmente clasificado como fallo técnico, aunque los testigos aseguran que no fue eso lo que los retuvo dentro. ¿Listo para entrar? Porque salir puede no ser tan fácil. El Instituto Calderón se construyó en los años 70, en un barrio periférico de Valencia. Un edificio rectangular, 3 plantas con grandes ventanales y pasillos largos. Nada extraordinario. El incidente ocurrió en octubre de 2014. Un viernes, a las 11:47 de la mañana. Una clase de historia había terminado. Los alumnos de cuarto de la ESO salieron del aula, como siempre, para dirigirse al recreo. Pero entonces, las puertas principales no se abrieron. Al principio pensaron que era una broma o un bloqueo electrónico, pero luego comenzaron a probar las otras salidas, la de la planta baja, la puerta trasera del gimnasio, incluso las escaleras de emergencia. Ninguna funcionaba. Lo más inquietante es que nadie en el exterior parecía darse cuenta. Los alumnos golpeaban los cristales, gritaban, encendieron las luces del aula de informática en código Morse usando el interruptor. Nadie respondió. Los móviles seguían funcionando, pero ningún mensaje salía y las llamadas quedaban en silencio, como si la señal estuviera atrapada con ellos. Durante los primeros 20 minutos intentaron mantener la calma. Se reunieron en la biblioteca. Los profesores intentaban contactar con dirección, pero los teléfonos internos no daban tono. Y entonces ocurrió lo más extraño. Las luces comenzaron a parpadear, no en todo el instituto, solo en la sala de audiovisuales. Una profesora fue a comprobarlo, pero cuando llegó, la sala estaba vacía, completamente apagada, y la puerta cerrada desde dentro. La dirección del centro fue alertada a través de la policía, cuando algunos padres comenzaron a llamar preocupados porque sus hijos no respondían. Al llegar al instituto, lo encontraron cerrado a cal y canto, como si no hubiera nadie dentro. Pero las cámaras de seguridad mostraban a los alumnos caminando por los pasillos, golpeando las puertas, tratando de salir. Una hora más tarde, las puertas se abrieron, sin explicación. La policía no tuvo que forzarlas, solo giraron la manivela, y dentro, todos los alumnos estaban allí, paralizados, sentados en los pasillos, mirando en dirección a la sala de audiovisuales. Nadie gritaba, nadie hablaba, solo una alumna, sentada contra la pared, repetía una frase en voz baja. Estaba dentro todo el tiempo. El caso fue archivado como evento de bloqueo automático, pero los informes internos mencionan que el sistema de cierre había sido desactivado por completo desde 2008 y que no existía ningún mecanismo que pudiera sellar todas las puertas al mismo tiempo. A día de hoy,
En el Instituto Calderón, la sala de audiovisuales sigue clausurada, no por reformas, sino por precaución. Pasamos ahora al Colegio Comarcal de Santa Eugenia, en las afueras de Madrid, el cual llevaba cerrado desde hacía 3 años por reformas estructurales. El edificio principal seguía en pie, pero todos los accesos habían sido asegurados, o eso decían. En febrero de 2017, una empresa de vigilancia fue contratada para custodiar el complejo durante la noche. Rondas nocturnas, revisión de accesos, registro de actividad inusual. Cristina B., 42 años, madre de 2 hijos, fue asignada al turno de las 23 horas. La noche del 17 de febrero parecía tranquila. Cristina llevaba 2 horas recorriendo los pasillos con su linterna. Todo en orden. Pero al llegar al pabellón 3, el más antiguo del recinto, notó algo extraño. La puerta estaba entreabierta y no debería haberlo estado. Según el informe de cierre, ese pabellón había sido sellado por completo el mes anterior. Cristina llamó por radio a Central, pero la línea emitía solo estática. Decidió entrar. Dentro, la temperatura descendía bruscamente. El aire olía a polvo y humedad. Y en la penumbra se escuchaba algo. Un sonido leve, como pasos descalzos, arrastrándose sobre el suelo de mármol viejo. Cristina encendió la linterna. No había nadie, pero en la pizarra de una de las aulas había una frase escrita con tiza blanca. No volveremos a salir. El mensaje no estaba allí durante su ronda anterior. Ella misma lo habría notado. Además, las tizas habían sido retiradas durante la reforma. Cristina retrocedió, pero la puerta por la que había entrado estaba cerrada. Intentó abrirla. No cedía. Su radio volvió a activarse, pero no con la voz de Central. Era una grabación, su propia voz, diciendo: «Todo tranquilo por aquí, pabellón 3 cerrado». Cristina no recordaba haber dicho eso, y en el registro de llamadas no aparecía ninguna emisión desde su dispositivo. Durante los siguientes 20 minutos quedó atrapada en el pabellón. Las luces de emergencia parpadearon una sola vez. Luego, oscuridad total, hasta que a las 00:14 una de las puertas se abrió sola, sin ruido. Al día siguiente, Cristina presentó el informe. La empresa desestimó su relato. No hubo registro de anomalías, pero una semana después, el pabellón 3 fue tapiado con hormigón, sin previo aviso. Cristina no volvió a trabajar en ese colegio, pero semanas más tarde recibió un sobre sin remitente en su buzón. Dentro había una sola hoja, con una fotografía en blanco y negro, de ella misma, dentro del pabellón, parada frente a la pizarra. La frase seguía allí, pero al pie de la imagen aparecía una nueva línea escrita a mano. No era la primera vez. Continuamos ahora con la tercera historia, que ocurrió en la guardería municipal Los Peques, en las afueras de León, que tuvo que cerrar sus puertas en 2012 tras detectar problemas de salubridad en las instalaciones subterráneas. Según los informes oficiales, nunca volvió a abrir. Pero en octubre de 2019, un grupo de trabajadores del ayuntamiento fue enviado a revisar los sistemas eléctricos, una inspección rutinaria. Entre ellos iba Samuel, 29 años, técnico electricista contratado por subcontrata. Eran las 17:35. El sol comenzaba a bajar y el lugar estaba vacío desde hacía años. Los pasillos seguían decorados con dibujos infantiles, algunos descoloridos, otros cubiertos de polvo, pero aún intactos. Samuel descendió al sótano donde se encontraba el cuadro de electricidad. Allí,
Todo estaba fuera de lugar. El sistema estaba activo y no debería estarlo. Volvió a subir para avisar a su supervisor, pero al llegar a la entrada, la puerta metálica principal estaba cerrada con llave, desde dentro. Pensó que era un error. Intentó usar su móvil, sin señal. Golpeó. Gritó. Nadie respondió. Decidió regresar al sótano y esperar a que alguien volviera, pero al llegar, las luces del cuadro estaban apagadas. Completamente. Solo una luz de emergencia, parpadeando, marcaba el final del pasillo. Y justo debajo de la luz, un cartel infantil que no estaba allí antes. Un dibujo con lápices de colores, una figura humana, con una llave en la mano, y una frase escrita en letras grandes. ¿Juegas tú ahora? Samuel intentó forzar una ventana del baño, pero estaban selladas desde el exterior. En los altavoces del sistema de sonido, supuestamente desactivado, comenzó a sonar una canción, una voz infantil, como una nana, letra incomprensible, pero con una melodía demasiado clara, como si alguien la estuviera cantando en ese momento. Samuel corrió hacia la sala principal. Todas las sillas, antes apiladas, estaban ahora distribuidas en círculo, y sobre una de ellas, un juguete, una grabadora de los años 90, reproduciendo la canción. La cinta se paró, y se escuchó un clic, como si alguien hubiera presionado el botón de REC. Entonces, una voz. No era la de Samuel, tampoco era infantil, era una voz de mujer adulta, cansada, rota. Él no juega, él no sabe que ya no es un niño. La cinta se rebobinó sola y volvió a empezar. Samuel tiró la grabadora al suelo. Silencio. A las 19:22, el supervisor regresó al edificio y encontró la puerta abierta. Samuel estaba sentado en una esquina, cubierto de polvo, con las luces encendidas a su alrededor. Pero en el parte oficial consta que la electricidad había sido desconectada en 2012 y que no había forma de haberla reactivado desde dentro. Samuel no volvió a hablar del tema, pero alguien, días después, envió una carta a la dirección del ayuntamiento, una hoja sin firma, sin remitente, solo una frase en el encabezado. El niño con la llave ha vuelto a abrir. Y por último, nos han enviado el caso del Colegio Público Vega del Este en las afueras de Sevilla. Es uno de esos centros escolares comunes, con pasillos largos, aulas idénticas y un sistema de vigilancia antiguo, pero funcional. El 14 de febrero de 2021, el centro activó su protocolo de confinamiento interno a las 10:41 de la mañana. No hubo simulacro anunciado, tampoco amenazas externas, solo una alerta interna emitida desde el aula de quinto B. La profesora titular no estaba ese día. El aula fue cubierta por un sustituto, Álvaro Peña, 32 años. Según el informe, Álvaro cerró la puerta con llave desde dentro, apagó las luces y colocó una mesa frente a la puerta. Todo en menos de un minuto. Los niños estaban en silencio. Solo una voz se escuchaba en el aula, hablando sin parar. Pero no era la de Álvaro, y no era ninguno de los niños. Lo que se sabe de aquel encierro no proviene de testigos. Nadie dentro del aula ha querido declarar. Viene de un único archivo, un audio. El colegio tenía un sistema anticuado de interfonos internos. Al cerrarse la puerta de quinto B, uno de los botones de comunicación fue activado por error. Durante 17 minutos, la sala transmitió un fragmento de audio continuo al interfono de la sala de administración. Una secretaria lo grabó con su móvil. El archivo fue enviado a las autoridades, pero jamás volvió a aparecer en el expediente oficial. Lo que contenía era una secuencia de voces superpuestas, que no encajaban con ningún patrón reconocible.
Primero, una voz masculina, repitiendo lo mismo una y otra vez. No abras, no abras, no abras. Luego, una pausa larga y risas, infantiles, metálicas, como grabadas con un filtro de baja calidad. Y después, una frase que heló la sangre de quien la escuchó. Ahora tú cierras, después nosotros salimos. A las 10:58, la puerta se abrió sola. Álvaro Peña no estaba dentro. Los 24 niños seguían sentados, en silencio, sin moverse. Todos miraban al mismo punto, la pizarra. Allí, con tiza blanca, alguien había escrito: «Nos queda una puerta más». No hubo rastro del profesor. El sistema de cámaras de pasillo mostró que nunca salió del aula. Ninguna cámara lo vio abandonar el colegio. Tampoco se registró su entrada en el sistema de fichaje digital. Pero el informe fue sellado y el aula quinto B fue cerrada por obras. Hasta hoy sigue sin usarse. Semanas después, la secretaria que había grabado el audio lo subió por error a una nube pública. Solo unas horas, pero el archivo fue descargado por más de 40 personas. Uno de ellos, técnico de sonido, analizó el espectro del audio. Afirmó que había una secuencia de tono grave, inaudible al oído humano, que generaba patrones de interferencia en forma de espiral. Alguien comentó en el foro donde se subió el análisis que ese tipo de grabaciones no reproducen una voz, sino un mecanismo de entrada. Esa cuenta desapareció poco después y el archivo fue eliminado por completo. Hoy, Álvaro Peña sigue registrado como desaparecido en acto de servicio, pero su ficha en el sistema educativo aparece con una advertencia roja que ningún otro expediente tiene: no reactivar, no derivar, no contactar. Y la nota manuscrita encontrada en la parte trasera de la pizarra fue escrita con letra infantil, aunque Álvaro era zurdo, y la escritura venía de la derecha. Así termina este episodio corto. 4 encierros escolares, 4 eventos reales, 4 casos que nunca debieron repetirse, pero lo hicieron. ¿Y tú? ¿Alguna vez estuviste encerrado sin saber por qué? Déjalo en los comentarios.